Buenas tardes, mi nombre es Dafne Junel Miguel García y daré lectura a un artículo sobre conceptos básicos de la relación agua, suelo y planta. El conocimiento de la relación agua, suelo, planta y su importancia en la producción agrícola. El agua es el principal constituyente de los seres vivos, entre las que se encuentran las plantas, ocupando entre el 75 y 90% del tejido vegetal según la especie. Es indispensable para llevar adelante procesos vitales como la fotosíntesis, hidrólisis de sustancias, regulación de la turgencia, transporte de nutrientes y sustancias hormonales, regulación de la temperatura a través de la transpiración. El suelo es el depósito de almacenamiento de agua, aire y nutrientes desde donde las plantas se extraen. La capacidad de almacenamiento y la disponibilidad para que las plantas depende de las cantidades existentes y de las características de cada suelo. Bueno, para esto es importante reconocer que esto tiene una gran importancia en los cultivos, ya que el suelo capta la mayor parte de los nutrientes que las plantas necesitan, así como también el agua, que como ya lo leí, constituye la mayor parte de los tejidos vegetales de cada planta. Bueno, continuaré con la lectura. Tema 1. Inciso A. Propiedades de los suelos y retención de agua, textura, estructura y porosidad. Composición del suelo. El suelo está compuesto por fase sólida que corresponde a las partículas minerales cuyos lados no se encuentran completamente unidos entre sí, sino dejan espacios llamados poros. Bueno, los poros son ocupados por aire y agua, cuyas contracciones son fluctuantes, manteniendo un equilibrio entre ambos, entre el aire y el agua. Los suelos están formados por partículas minerales cuyos tamaños y formas varían ampliamente. Los tamaños y las formas de las partículas minerales cambian de tamaño y son muy diferentes. Esto es lo que da la textura al suelo. Bueno, la textura de los suelos depende de las proporciones relativas de los diversos tamaños en que se presentan sus partículas minerales, en este caso limo y arcilla. A continuación, daré lectura de los tipos y las características del suelo. Una forma práctica en las que se puede captar o manejar la textura del suelo es mediante el método del tacto. Esta aproximación del tacto de la clase textural se basa en las respuestas que puede manifestar el suelo frente a un manejo determinado, tal como la labranza o su comportamiento frente al agua. Bueno, las clases texturales del suelo se dividen en suelo arenoso, suelo limoso y suelo arcilloso. Las características del suelo arenoso es que presenta en abundancia partículas gruesas, se pueden ver a ojo desnudo y separar con facilidad. Al frotar el material entre el dedo índice y el pulgar, se sienten su pereza y tamaño. Esta acción cerca del oído es posible escuchar al crepitar de las arenas como resultado de la fricción de las partículas entre sí. Se satura con poca cantidad de agua y se seca rápidamente al aire. Al secarse se disgrega fácilmente. Al mezclar con agua un poco de material en la palma de la mano y al frotar con el índice de la mano opuesta es posible diferenciar cantidades pequeñas de arena entre las muestras. Presenta ligera plasticidad en un rango de contenido de agua muy estrecho. Para que domine cualitativamente debe presentarse en cantidades elevadas y no presenta densidad. Las características del suelo limoso su rasgo más característico es su suavidad en estado húmedo, pero una apariencia de polvo, o sea, talco, en estado seco. Al apretar limo húmedo entre el pulgar y el índice, se nota cómo se enrolla al secarse, dejando la piel limpia. Presenta densidad y es muy poco plástico. No tiene agua por periodos de tiempo prolongados. Esto quiere decir pues que no necesita estar húmedo todo el tiempo. No retiene, bueno, eso ya lo dije. Es partícula que denominan los suelos de loess. Las características del suelo arcilloso: con un poco de agua se vuelve jabonoso y resbaladiza, se manipula y amasa al estado plástico, forma cintas y cilindros finos y firmes.
Al manipularlo con algo de agua y estrujarlo, se siente suave y liso, adheriéndose a la piel a medida que se seca. Es más adhesivo, cohesivo y plástico que el suelo limoso. Retiene mucha agua y demora en secarse. Las características cualitativas de la plasticidad y cohesión se manifiestan con una pequeña cantidad de arcilla. Bueno, y estas fueron unas de las características de estos tres tipos de texturas. La textura está relacionada con la cantidad total de poros y estos con la capacidad de retener, almacenar y brindar agua a las plantas. Bueno, como ya lo había mencionado, los poros contienen aire y agua. Estos se dividen en microporos y macroporos. Los microporos son capaces de retener el agua de riego y los macroporos el agua precola con facilidad. O sea que el agua se va con facilidad. Las texturas gruesas como las arenas poseen mayor proporción de macroporosidad, mientras que las texturas finas como las arcillas predominan la microporosidad sobre la macroporosidad. Esto explica por qué los suelos finos tienen mayor capacidad de almacenar agua que los demás suelos. Bueno, la estructura del suelo se define por la forma que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla, ya mencionadas anteriormente. Cuando las partículas individuales se agrupan tomando el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. La agregación depende de la cohesión que estos tienen. Bueno, ¿qué son los agregados? Los agregados del suelo pueden tener diferentes formas, lo que da resultado a distintas estructuras del suelo. Y la circulación del agua y aire en el suelo varía notablemente de acuerdo con la estructura y textura. Bueno, la estructura del suelo se divide en diferentes grupos. La primera de ellas es estructura granular y migajosa. Son partículas individuales de arena, limo y arcilla agrupadas en granos pequeños, casi esféricos. En este caso, el agua circula fácilmente. La segunda estructura es estructura en bloques o bloques subangulares. Son partículas de suelo que se agrupan en bloques casi cuadrados o angulares, con los bordes más o menos pronunciados. Los bloques son grandes y el suelo resiste a la penetración y movimiento del agua. Las estructuras prismáticas y columnares son partículas de suelo que han formado columnas o pilares verticales separados por fisuras verticales diminutas pero definidas. El agua en este caso el agua circula con mayor dificultad. La estructura laminar se compone de partículas de suelo agregadas en láminas o capas finas que se acumulan horizontalmente sobre la otra. A menudo las láminas se traslapan, lo que dificulta notablemente la circulación del agua. En este caso igual es difícil la circulación del agua. Suelos masivos o sin estructura. Cuando las partículas se presentan sueltas, o sea, sin formar agregados, o bien cuando se encuentran todas unidas formando una masa, quiere decir masivo, de suelo endurecido sin poderse diferenciar ningún tipo de estructura. Algunas estructuras son más estables que otras, como pueden ser las glandulares y en bloques. Los espacios porosos. Entre las partículas del suelo y los agregados van quedando espacios vacíos que son ocupados por el aire y por el agua. Estos corresponden al espacio poroso. Como ya lo había mencionado anteriormente, los espacios de poros varían en tamaño y tanto ese tamaño como la continuidad de los poros tiene una influencia importante sobre el tipo de actividades que ocurren dentro de ellos. Los suelos con vegetación natural o pasturas implantadas por lo general exhiben una alta porosidad a causa de la intensidad biológica, presentando cualidades físicas superiores en compartimientos a los suelos usados en los cultivos. En este caso, pues como lo dice la lectura, los suelos que tienen vegetación tienen una alta, se puede decir una alta capacidad de poros o muchos poros debido a la intensa o el intenso trabajo que estos tienen.
Bueno, en este caso hablaremos también de la densidad. Y la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa, dado que el suelo es un cuerpo formado por tres fases, como todos lo conocemos, la sólida, líquida y gaseosa. Existen tipos de densidades, en este caso lo mencionaré la densidad aparente y la densidad real. La densidad aparente está relacionada con la masa total del suelo seco con su volumen total, por lo que esta medición o esta densidad se tiene en cuenta, bueno, en este caso, en esta densidad se tiene en cuenta el espacio que ocupa en los poros del suelo. Y la densidad real se obtiene a la relación de la masa del suelo seco con el volumen que ocupan las partículas sólidas del suelo y no tienen en cuenta el espacio poroso. La importancia de los microporos es que son capaces de retener el agua y solamente la pierden cuando se genera una diferencia potencial que la movilice de sí mismos. Y mientras tanto los macroporos contribuyen a la aireación del suelo, por lo que no logran mantener el agua. Se puede determinar la micro y macroporosidad de un suelo si se conoce el contenido hídrico de este suelo cuando se encuentra saturado y el contenido hídrico cuando se encuentra a capacidad de campo, CC. El agua es fácilmente drenable por la acción de la gravedad, es que aquella se encuentra en los macroporos del suelo. Bueno, retomando la densidad real, así como se mantiene casi constante en los distintos tipos de suelo, también puede ser constante en un mismo suelo, ya que se encuentra compactado o bien estructurado debido a que solo tiene en cuenta la fase sólida del mismo. En este caso solo se tiene en cuenta la fase sólida y esto hace que la densidad real sea más posible. La densidad aparente varía considerablemente a un mismo suelo debido a las prácticas de labranza y las actividades productivas. Bueno, el potencial hídrico del suelo. El movimiento del agua del suelo hacia las plantas, la atmósfera o bien hacia otras zonas del suelo está regulada por diferencias de estados energéticos. El agua del suelo está retenida por varias fuerzas, como ya lo había mencionado anteriormente o lo había leído anteriormente, la atracción de gravedad es una de ellas, la presentación de solutos disueltos, los fenómenos de superficie en la interfase sólido-líquido de la Tierra, en este caso la tensión superficial. El potencial hídrico del suelo el potencial hídrico total del suelo es la cantidad de trabajo que debe hacerse por unidad de agua pura para transportar reversibles e isotérmicamente una cantidad infinitesimal de agua desde un reservorio situado a una altura elegida arbitrariamente que contiene agua pura sometida a la presión atmosférica hasta el suelo en el punto considerado. Bueno, el potencial mátrico es la parte del potencial total que se debe a las fuerzas de atracción del agua por la superficie de las partículas sólidas del suelo y a las fuerzas de atracción molecular entre las propias moléculas del agua. El potencial gravitatorio es la parte del potencial total que se debe a la fuerza de la gravedad. Existen dos tipos de potenciales, que es el potencial gravitatorio positivo y el potencial gravitatorio negativo. El potencial de presión es la parte del potencial total que se debe a la existencia de presiones distintas a los puntos de referencia. El potencial ósmico resulta de las fuerzas de atracción que ejercen los solutos sobre las moléculas del solvente. Los solutos son las sales. Y es muy importante mencionar que no es tan importante la situación estándar de referencia, lo que realmente importa son las diferencias de potencial y no los valores absolutos. El agua se mueve de mayor a menor potencial, es decir, desde donde se está menos retenida hacia donde está más retenida, es decir, del suelo húmedo hacia el suelo seco. La forma más común de medir el potencial
términos de trabajo dividido por volumen, es decir, de presión. La unidad empleada puede ser bar, atmósfera, kilo y pascal. En este caso, pues se usan ecuaciones para medir todo este tipo de potenciales. Bueno, la retención del agua en el suelo y las curvas de capacidad hídrica. La disponibilidad de agua en el suelo determina la mayor o menor dificultad que tienen las raíces de absorberla de acuerdo al potencial hídrico. Bueno, en algunos casos es un poquito más difícil que las plantas absorban agua en algunos tipos de suelo que en otros, y esto pues se debe, como ya lo mencioné anteriormente, a los poros y a las texturas que éstas tienen. La función que relaciona el potencial mátrico del suelo con el contenido hídrico se denomina curva de capacidad hídrica. Bueno, ahora continuamos con el tema 2 y el inciso A es medición del agua en el suelo, medición directa, método gravimétrico, mediciones indirectas, dispersión de neutrones, sensores capacitativos, tensiómetros, distintas formas de expresar la humedad del suelo. El contenido del agua en el suelo se puede determinar por distintos métodos que se pueden clasificar en forma genérica en directos o indirectos. Medición directa de la humedad del suelo. El método gravimétrico en medición directa del contenido del agua en el suelo, que se basa en la determinación del peso del agua contenido en la masa de sólidos de una muestra del suelo. Este método es muy preciso ya que es una medición directa del contenido del agua en el suelo. La medición indirecta de la humedad del suelo. Esta mide alguna característica asociada al contenido de humedad en el suelo, como su nombre lo dice. Dispersión de neutrones. Se basa en la emisión de neutrones. Estos neutrones penetran en el suelo y chocan con núcleos de distintos elementos. Cada elemento requiere una cierta cantidad de colisiones para termalizar, que esto quiere decir desacelerar los neutrones. El flujo de neutrones termales que se detectan es directamente proporcional a la capacidad de agua que el suelo presenta. La ventaja principal es que resulta un método no destructivo, confiable, preciso y rápido que permite realizar mediciones siempre en el mismo sitio. Los sensores de capacitancia. La sonda de capacitancia mide la humedad del suelo respondiendo a cambios en su constante eléctrica. La constante dieléctrica es una propiedad macroscópica, define la polaridad de una sustancia y guarda estrecha relación en el momento dipolar total de la sustancia. La unidad de control que monitorea esta elevación de frecuencia y hace una correlación para determinar el contenido de humedad basado en la elevación de la frecuencia. En este caso, pues sí son un poquito costosas realizar este tipo de muestras, ya que se ocupan aparatos especiales. Medición del potencial mátrico del suelo. Se efectúa con el tensiómetro, instrumento que consiste en una cápsula porosa unida al vacuómetro por medio de un tubo con cierre hermético. Este es otro tipo de método para realizar las pruebas. Bloques de yeso o resistencia eléctrica. Los sensores tipo Watermark se basan en que la resistencia de dos electrodos insertos en un bloque poroso es proporcional al contenido del agua. Ahora vamos con el tema 3, inciso A, valores característicos del agua en el suelo, agua higroscópica, capilar y de gravitación, saturación, capacidad de campo, punto de marchitamiento permanente, agua disponible total, umbral de riego, agua fácilmente disponible. Con el fin de analizar el contenido, concentración del agua en el suelo,
y su variación en el tiempo, es necesario recordar que el mismo está compuesto por 3 fases: sólida, líquida y gaseosa, como ya lo había mencionado anteriormente. El agua en el suelo presenta diferentes tasas de disponibilidad para las plantas. Estas cantidades de agua disponibles están normalmente asociadas a una determinada tensión interna, traducida con la presión negativa ejercida por una columna de agua higroscópica. El agua higroscópica, o también conocida como molecular, es la fricción del agua absorbida directamente de la humedad del aire. Esta proporción de agua en el suelo no es utilizable por las plantas. El agua capilar. El agua capilar es la fricción del agua que ocupa los microporos. Se mantiene en el suelo gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. Esta fricción del agua es utilizable por las plantas y es la reserva hídrica del suelo. El agua gravitacional. El agua gravitacional es la fricción del agua que ocupa los macroporos del suelo, saturados o no saturados. Esta fricción del agua del suelo puede temporalmente ser utilizada por las plantas mientras que se encuentra estrato de crecimiento de las raíces de las plantas. La saturación. La saturación del suelo se alcanza cuando el agua llena todos los poros, desalojando al aire. Si la situación se prolonga, las plantas mueren por asfixia asfixia en las raíces. Capacidad de campo. La capacidad de campo es la cantidad máxima de agua que el suelo puede tener en contra de la acción de gravedad. La capacidad de campo es un estado definido impresionadamente, ya que el momento en el que el suelo inicialmente saturado deja de perder el agua es un momento difícil de definir. Punto de marchitez permanente. El punto de marchitamiento permanente se caracteriza porque las plantas absorben el agua del suelo con dificultad y experimentan un marchitamiento irreversible. Agua disponible total. La disponibilidad del agua en el suelo se refiere a la capacidad de un suelo de retener el agua disponible de las plantas después de una lluvia importante o riego. El suelo comenzará a drenar al agua hasta alcanzar la capacidad de campo. El agua es retenida por el suelo entre la capacidad de campo y el de marchitamiento permanente. Agua fácilmente aprovechable. Cuando el suelo contiene humedad adecuada, el mismo es capaz de suministrar el agua con suficiente velocidad para satisfacer la demanda atmosférica al cultivo, por lo que la extracción del agua será igual a la evaporación del cultivo. Umbral de riego. Si se parte de un suelo en campo Si se parte de un suelo en capacidad de campo por defecto de la evapotranspiración del cultivo, en el almacenaje de agua en el suelo va disminuyendo hasta llegar a un umbral en el cual es necesario regar. En este caso, mediante el riego se recupera la cantidad de agua que ya se perdió. El agua en el suelo. Conocer cuál es el límite superior de la humedad, capacidad de campo, y el límite inferior, marchitamiento permanente, de un suelo es de fundamental importancia para la producción. La diferencia entre ambos contenidos de humedad determina el agua disponible total en el suelo para almacenar. Continuamos con el inciso B, movimiento de agua en suelo, infiltración, características de infiltración según textura. La infiltración.
Infiltración es el proceso mediante el cual se incorpora el agua en el suelo desde la superficie de mismo hacia las capas más profundas en sentido predominantemente vertical. Este proceso puede producirse naturalmente por lluvia o anegamiento o ser provocado por el hombre por su aplicación de riego superficial, por gravedad, por aspersión o por goteo. La velocidad de infiltración es la capacidad o la rapidez con que el agua se incorpora al suelo por el proceso de infiltración. Y al comienzo del proceso de infiltración, la velocidad de ingreso se salta, o sea, la velocidad del agua en cuanto ingresa al suelo es alta, pues el gradiente de potencial es muy grande, pero a medida de que el suelo se va mojando, la velocidad de infiltración va disminuyendo. Bueno, en el trabajo en campo es importante realizar dos pruebas, una con suelo húmedo y otra con suelo seco. Esto para que tengan una buena aproximación a las pruebas o a lo que se quiere obtener. El movimiento del agua en el suelo. Conocer las propiedades de infiltración de un suelo es fundamental para el correcto diseño y operación de los sistemas de riego. En el riego por superficie, por ejemplo, permite conocer cuánto tiempo se requiere para aplicar una lámina deseada. Para un riego por aspersión es necesario conocer la velocidad de infiltración y la infiltración básica para realizar la correcta elección del aspersor a utilizar. Bueno, es de mucha importancia conocer el potencial hídrico del suelo, ya que esto nos ayuda a conocer el contenido de agua en el suelo, que es fundamental para decidir el momento en el que se tiene que regar y la lámina que se tiene que aplicar. En condiciones de secano, por ejemplo, para tomar decisiones de siembra. Esto quiere decir que es muy importante, ya que en caso de los agricultores ayuda a que estos conozcan en qué época pueden sembrar y puedan obtener unas buenas cosechas. Bueno, pues es muy importante conocer todos estos tipos de conceptos, ya que para los ingenieros llevan un largo proceso o tienen que tomar diferentes muestras del suelo, y esto ayuda a que tengan el conocimiento. Pues por otra parte también es muy importante conocer cómo se involucra el agua, el suelo en la vida de una planta. Bueno, y pues eso sería todo.